Bueno, aquí estamos, y vamos a hablar de un tema, de un tema crucial, ¿no? Ustedes recordarán que durante la campaña, con vistas a lo que fue en definitiva la elección de la fórmula Fernández Fernández, mucho de lo que se hablaba y mucho de lo que se decía era del padecimiento de los argentinos a consecuencia de las políticas que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, en rigor, frente a todo esto, hoy hay una realidad, y para hablar de esa realidad está en línea Alejandro Chiti, ex secretario de Seguridad Social y ex director general de ANSES. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Muy bien. Bueno, qué temazo ¿no? Vos sabés que durante el gobierno de Macri, más o menos una o dos veces por semana, a veces un poco más, permanentemente llamaba a alguien, dejaba un mensaje, decía, señor Jacobo, por favor, dice, los jubilados nos estamos muriendo de hambre, digan algo, hagan algo por nosotros. Desde que ganó este gobierno no llama nadie más. Yo a veces tiendo a creer que verdaderamente la publicidad del gobierno debe ser cierta y los jubilados deben estar fantásticos, ¿no? Sí, bueno, claramente no es así. Y trayendo a colación el ejemplo que vos pusiste, me hace acordar a Mirta Tundis, Ujú. la entonces diputada del Frente Renovador de Massa, que recorría los medios llorando por sus jubilados Sí, y hoy publica alegremente, promueve la candidatura de Sergio Massa a presidente por el Unión por Todos hoy. Sergio Massa, que ha sido el gran ejecutor de los ajustes a los jubilados en estas últimas 2 décadas. Los grandes saqueos que sufrieron los jubilados tuvieron a Massa como principal protagonista. Hay que recordar que Massa fue director ejecutivo de ANSES entre el 2002 y el 2006, ujú. cuando era ferviente kirchnerista. Y entre 2008 y 2009 fue jefe de gabinete. En ese periodo se perpetró el mayor saqueo a los jubilados de las últimas 2 décadas, y no es algo que digo solamente yo, no es solo mi opinión, es un dato. La Corte Suprema de Justicia en el año 2007 dictó el fallo Badaro, y luego en el año 2009 dictó el fallo del IF. Ambos fallos son los que generaron que casi 1 millón de jubilados tuvieran que recurrir a la justicia para lograr cobrar lo que les correspondía, y que solo pudieron recuperar, muchos de ellos, con la reparación histórica en el gobierno de Macri. En el caso del fallo del IF, que tiene que ver con que todos los jubilados ya nacían con el primer haber reducido. Ujú. En promedio tenían un haber reducido en un 34%. Y esa falla, la Corte dijo que era responsabilidad de ANSES actualizar correctamente las jubilaciones al momento de hacer el primer cálculo. Y el director ejecutivo de ANSES era Massa, o sea, que era responsabilidad directa de Massa calcular bien las jubilaciones. En cambio, Massa decidía calcularlas mal. Ya venían de perder entre el 2002 y el 2006 por el fallo Badaro un 41% de los jubilados. O sea, esto viene a cuento también de que hace poco, hace unos días, con un gran cinismo, el candidato Massa hacía alusión al 13% que se descontó en el año 2001, a los que cobraban más de $500 era solamente, ¿no? Que hoy serían 250.000 pesos más o menos, Claro. y hoy todos los jubilados están sufriendo un ajuste feroz, no solo los que más cobran, ¿no? Y se jactaba Massa de haber devuelto él eso que, bueno, mientras le devolvía eso, supuestamente, con la otra mano les manoteaba un 41% por el fallo Badaro y un 34% por el fallo Elif, ¿no? Entonces, me parece importante desenmascarar las mentiras que los candidatos del kirchnerismo suelen decir, sobre todo teniendo el antecedente que vos mencionaste, de que en campaña el ahora presidente Alberto Fernández prometía aumentar un 20% a los jubilados, y lo primero que hizo apenas asumió fue suspender la movilidad aprobada del gobierno de Macri, que les iba a pagar entre un 5 y un 15% más de lo que finalmente pagó Sí. Fernández por decreto, ¿no? Una economista que últimamente se ha vuelto muy, muy de moda de consulta en los programas de la televisión de Buenos Aires. Recuerdo que cuando ocurrió eso, poco después de asumir el gobierno de Fernández,
en una entrevista que le hice acá, me dice, bueno, no, pero eso que están haciendo está muy bien, dice, porque había que cortar ese sistema indexatorio, ¿no? Ahora, por supuesto, tiene una mirada crítica sobre el funcionamiento del gobierno. Es curiosa la habilidad que tienen las distintas tribus justicialistas para imponer criterios, ¿no? Contarte una película de algo que no está pasando, en definitiva. Ahora te pregunto, de tu experiencia de todo lo que ocurre, ¿en algún día, de alguna manera, habrá que intentar hacer algo para recomponer este tema? Porque como toda sociedad contemporánea, o como la mayoría de las sociedades contemporáneas, somos cada vez más una sociedad de mayores, ¿no? Sí. ¿Qué caminos imaginás para poder recomponer esto? Para que un retiro sea algo digno, que no te someta a una pauperización del último tramo de tu vida. Yo creo que en primer lugar hay que dejar de elegir a los grandes saqueadores de los jubilados, ¿no? Porque si seguimos votando a los que vienen, prometen, vienen y después saquean a los jubilados, no va a haber, claramente ya esos no van a ser los que solucionen el inconveniente. Yo creo que el principal botón de muestra de esto es que resuma bastante todo lo que vos dijiste recién y cuál puede ser la solución, es lo que ha pasado con la movilidad jubilatoria en este gobierno. Cambiaron la ley que había aprobada en 2017 que tenía un componente de inflación principalmente y un componente de salarios, que son en esencia los componentes que tiene que tener una fórmula de movilidad jubilatoria. Así es en todo el mundo, así dijo la Corte que tiene que ser. Bueno, cambiaron esos componentes y hoy la fórmula que tenemos, gracias a este gobierno, es una fórmula que tiene principalmente como componente la recaudación de impuestos. Ahora vos decime, ¿qué tiene que ver la recaudación de impuestos en el aumento de los jubilados? ¿Por qué un jubilado tiene que cobrar más o menos según lo que recaude el Estado de impuestos? Absolutamente nada que ver. Con esa ley, como dije desde el comienzo, condenaron a los jubilados a una ruleta. La ruleta de saber, este mes, ¿cómo va a ser la recaudación? ¿Buena o mala? ¿Gano o pierdo? Y es lo opuesto a lo que tiene que ser una jubilación, que tiene que dar previsibilidad y estabilidad. Entonces, con el verso de que, no, cuando recaudemos mucho y al Estado le vaya bien, los jubilados van a cobrar más, que van a estar por encima de la inflación. Bueno, con ese verso no paran de perder y no tienen otra que recurrir a los bonos. Entonces, una fórmula de movilidad tiene como función mantener el haber jubilatorio. Y con esto, o sea, ni me voy para un lado ni para otro. O sea, ni tienen que ganar ni tienen que perder, tienen que mantener. El momento de fijar cuánto cobra un jubilado es en el momento que se jubila, al inicio. De ahí en adelante tiene que mantener, como cualquier trabajador, sobre todo en un país con la movilidad que tenemos, con la inflación que tenemos, perdón. Sí. Entonces, la primera pauta básica, el primer consenso básico que tiene que haber es que una fórmula de movilidad tiene que mantener el haber del jubilado. Y después, bueno, a ver, si nosotros hacemos un sistema en el cual hay que aportar para luego lograr una jubilación, si nosotros a lo largo del tiempo vamos metiendo jubilados, metiendo personas que nunca aportaron, y ese sistema se va a romper, porque es un sistema pensado, diseñado para 3,5 millones de personas, y hoy tenemos 7 millones de personas. Entonces, ningún sistema puede subsistir si se piensa para una cantidad determinada y termina entrando el doble. Y esto no quiere decir que los que no entran en el sistema se queden sin nada. Por el contrario, los que no entran en el sistema porque no hicieron los aportes tienen otro sistema, que es el de las pensiones no contributivas, que se crearon en el año 2016. Pero bueno, al kirchnerismo no le gusta la solución que en todo el mundo se dio para las personas que no tienen aportes, que es una pensión no contributiva. Al kirchnerismo no le gusta. Entonces, quieren ir un paso más allá y regalan jubilaciones como si hubieran aportado. Entonces, la gente que aporta no quiere aportar más, porque dice, si yo aporto y me pagan una mínima y después me lo sacan con la movilidad, viene el ministro Massa, genera una inflación enorme, yo pierdo porque la movilidad es mala. Digo, si yo pierdo y veo que el de al lado que no aportó cobra lo mismo que yo, claro, ahora que no tengo nada. Ahí hay que, yo intento, a ver, yo debo tener más de 30 años de aporte, ¿no?
Pero lo que quiero decir es esto. Las condiciones económicas desastrosas que han imperado en la Argentina también han provocado que haya mucha gente que no tenga aportes. Porque acá se habla graciosamente del trabajo en negro como parte de la cosa establecida, pero termina impactando después en esto. Entonces, cuando alguien que, por las razones que fuere, trabajó en negro buena parte de su vida, viene el Estado graciosamente y le dice, bueno, yo ahora si vos haces esto te voy a dar una jubilación. Y la gente no hace una gran interpretación ideológica del tema. Va y toma aquello que siente que le da un beneficio, ¿no? Por supuesto, o sea, esto no va contra las personas que en definitiva, digamos, Argentina es un país en el cual todos tenemos ingresos bajos y a ninguno o muy pocos les sobra, entonces todo lo que puedan recibir, bienvenido sea, porque es parte de la supervivencia, por decirlo de alguna manera. El problema es el Estado, que diseña un sistema mal, que lo ejecuta mal y después termina de romperlo dándole a todos lo mismo. O sea, si vos pones los incentivos, en todo sistema los incentivos tienen que estar bien puestos. Si vos pones malos incentivos, el resultado va a ser malo. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Está claro. El gran interrogante acá es cómo encontrar un nuevo punto de equilibrio en algún momento, ¿no? Porque se vuelve como una necesidad imperiosa, verdaderamente. Hay que salir de este esquema, eso está claro. No sé exactamente por dónde, a lo mejor reduciendo la enorme... Te pregunto, vos pasaste por ahí, ¿hace falta hoy en esta era de la tecnología semejante estructura física que tienen ANSES y PAMI, por ejemplo? A ver, está claro que no, y que tendemos que ir hacia una reducción de esa estructura. Y en este gobierno ha sucedido lo opuesto, se ha aumentado, y lo peor es que se ha aumentado para llenar de militantes las estructuras del Estado y no para hacerlo más eficiente. Claramente una de las parte de las reformas pasa por ahí, no por reducir las estructuras. Después pasa por lo que decía antes, por sincerar las realidades económicas. Pero las estructuras tienen que ser reducidas y con gente idónea y capaz, no con militantes, porque si no pasa lo que los militantes están copando los organismos, no solo en las bases, sino lo han hecho desde un comienzo con los cargos dirigenciales, porque después tenés militantes como Fernanda Raberta, que en vez de defender el dinero del Estado desde su lugar de funcionaria pública, que tiene que defender el dinero del Estado, en vez de eso se dedica a defender los intereses de la líder de su partido, de Cristina Kirchner. Con esto me refiero a cuando tenía que apelar la sentencia que le daba una doble jubilación de privilegios, que la ley prohíbe, bueno, ella no lo hizo. En vez de apelar, desistió de la apelación y gracias a eso, hoy Cristina Kirchner está cobrando 12 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio que no le corresponden, le corresponden solo una. Bueno, entonces cuando las estructuras del Estado, en vez de ser llenadas con gente eficiente, se llenan con militantes, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Los organismos del Estado sirven solo para que los militantes se llenen los bolsillos de dinero. Sí, básicamente. Desafortunadamente y básicamente. Muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Por nada, José Luis. Bueno, seguimos en un instante. Quien escucharon es a Alejandro Chiti, exdirector general de ANSES.